La inflación viene bajando, es cierto que no viene bajando en función de las presunciones que tenía el gobierno. Yo creo que ahí el gobierno había, por un lado, subestimado la herencia que dejó la anterior administración en cuanto a todos los temas, pero en particular en cuanto a la inflación. Vos recordarás que habían destruido el INDEC, no se tenía claro tampoco cuál era la inflación. Recuerdo que el ministro Fernández, incluso lo repitió la presidenta, la expresidenta en Harvard, que la Argentina tenía un 5% de inflación y 1 y pico de indigencia, lo que implicaba que estábamos, por ejemplo, mejor que Alemania, que es el país de los que está entre los primeros puestos del mundo. Eso se subestimó. Por otro lado, desde mi punto de vista, el gobierno tenía un diagnóstico puramente monetario, como que la inflación solo se originaba por la emisión monetaria. Y en rigor, la inflación se origina cuando hay una emisión monetaria desmedida, o sea, cuando la emisión monetaria y la rotación del dinero anda mucho más rápido, digamos así, que la producción de bienes y servicios. Eso ya es una verdad aceptada en el mundo económico, tanto el mundo económico más ortodoxo como el más progresista. Pero no es solo eso. Por ejemplo, esta pelea, este ruido que hubo con la Unión Industrial, implica que la estructura técnica del gobierno se ha dado cuenta que también, que para muchos de nosotros estaba claro de mucho antes, también existe una estructura de formadores de precio que tiene cierta concentración y que requiere de algunas medidas. No digo las medidas de Moreno, ir con un revólver, con los guantes de box, que realmente era una cosa ridícula y que no tenía ningún sentido y no conducía a nada, ni medidas de tipo patoteril o por la fuerza, pero sí, por ejemplo, hacer algún relevamiento de la estructura de costos, trabajar mucho más fuertemente en las cadenas productivas. ¿Qué quiero decir con esto? Ver, por ejemplo, con cuánto se queda en la cadena de producción y comercialización de cada producto, cada sector. Si tomás las frutas, cuánto recibe el productor, cuánto el transportista, cuánto el distribuidor y cuánto finalmente está en la góndola o en la frutería de barrio. Ahí nos llevaríamos sorpresa. La Argentina trabaja en algunos escalones, sobre todo de la intermediación. No es el productor pequeño y mediano, por supuesto, el que capta la mayoría de la producción. Yo te diría que ha caído el porcentaje abruptamente de lo que se recibía. Tampoco el pequeño almacén, pero sí el supermercado y sí toda la cadena de intermediación. Yo creo que falta trabajar entonces no solo el tema monetario, sino también el tema de los formadores de precios. Por otro lado, es todo un equilibrio de relojería que el que no ha estado en el poder no termina de entender cómo juega este tema de altas tasas de interés, las LEVAC, las altas tasas de interés, y el tema de la cotización del dólar. El dólar en rigor sigue atrasado. La gente por ahí dice, uy, ¿cómo subió el dólar? Lo que sucede en la Argentina es que tenemos una economía bimonetaria. O sea, no está eso establecido en una ley, pero todo el mundo sabemos que tenemos la economía de pesos, de nuestro peso, que es para las operaciones cotidianas, pero cuando la gente ve algún cambio con alguna rapidez o algún cambio abrupto, ¿ahorren qué? Ahorren dólares. Entonces, esa es una realidad, no está en los libros de economía. En otros países del mundo vos viajás y nadie está pensando cuánto cotiza la moneda extranjera. Aquí existe. Entonces, ahí hay que evitar cambios bruscos. El Banco Central al principio no tenía muy claro esto. El Banco Central tiene espaldas, tiene casi 62.000 millones de dólares, como para evitar todo tipo de corrida. Así que yo creo que la inflación, en definitiva, para redondearte, es multicasual. Tiene un origen monetario, tiene un origen en los formadores de precios y también en el juego entre la cotización de la moneda extranjera y las tasas de interés. A su opinión, ¿el rumbo económico del gobierno del presidente Macri está con un objetivo, está pensado? Yo creo que está pensado en términos así genéricos. Para mi gusto faltaría una hoja de ruta más explícita. Esto no tanto en el plano económico, sino en el plano político. O sea, metapolíticas que enamoren, como se dice vulgarmente, o entusiasmen a la sociedad en torno a un proyecto. Es decir, bueno, estamos haciendo un sacrificio. Evidentemente el sacrificio lo está haciendo ahora básicamente los sectores medios. Ni siquiera los sectores de ingresos menores, o los indigentes, porque ahí se ha extendido la contención social, a través de tarifas sociales, a través de planes sociales, que sería todo un tema ese también, cómo salir de todo esa cuestión para generar trabajo, insertar a la gente, dejar atrás
ordenadamente el asistencialismo y pasar a estar en la economía formal. Pero las clases medias están sufriendo por la suba de las tarifas, por la suba de los productos. Bueno, ahí entra a jugar lo que decíamos recién, manejar el tema monetario y también poner temas más firmes en cuanto a los formadores de precios. Yo creo, así en términos generales, que el rumbo es el que había que tomar. Si vos escuchás lo que dice Mario Blecher o lo que dice Bain, que eran los economistas que iba a tener Scioli, de alguna manera dicen que el rumbo es el mismo que ellos tomarían, tal vez lo instrumentarían más rápido, más lento. Ahí yo creo que el debate está, si el gradualismo está al ritmo adecuado o si algunas cosas tienen que ir más rápido que otras. Nadie se enamora porque equilibremos las cuentas fiscales. Hay que equilibrarlas las cuentas fiscales, pero me parece que está faltando más ideas. Yo escribí un artículo hace un tiempo, más espadas en el sentido de gente que salga a defender con argumentos sólidos frente a a un coro de la oposición, pero básicamente del kirchnerismo más duro, que está apostando, es duro decirlo esto, pero redundo, duro, pero que está apostando a, de alguna manera, esmerilar al gobierno, debilitarlo, y es más, si lo lograran, que se fuera antes. Por último, Mario, ¿se tiene en cuenta el cooperativismo? Si sabemos del trabajo de tantos años y lo que da el cooperativismo a la parte social, ¿el gobierno lo tiene en cuenta? Sí, no todo, en toda la dimensión que yo quisiera. Lo que se está haciendo es ordenando, sobre todo el mundo de las cooperativas de trabajo. El kirchnerismo había creado unas 20.000 cooperativas de trabajo de trámite rápido, para básicamente tomándolo esto como una especie de pantalla jurídica para transferir subsidios. Esos subsidios a veces no llegaban a los beneficiarios, sino que el funcionario de turno se quedaba con algo en el bolsillo, no sé si de distraído o deliberadamente. Esto es irónico, ¿no? Por supuesto. Pero me refiero, no lo está teniendo en cuenta en todo lo que a mí me gustara, que significaría políticas más activas de promoción, no solo del cooperativismo de trabajo, que hay que promoverlo, al genuino, no al creado como cautivo del Estado, sino también más apoyo al cooperativismo tradicional, al agropecuario, al eléctrico, al telefónico, que hacen cosas que tendría que hacer el Estado, en muchos casos las hacen mejor que el Estado, y a veces están un poco desvalidos de apoyos en cuanto a créditos, en cuanto a asistencia técnica, en cuanto a la consideración tributaria que ha tenido. Ahí hubo un debate, se pensaba volver a grabar, como otros gobiernos intentaron, con ganancias a las cooperativas que no pagan impuestos a las ganancias, con ingresos brutos ahí también hay una situación intermedia. Yo creo que falta entender que las cooperativas y las mutuales son un sector de emprendedores, de empresarios asociativos, que tienen un rol muy significativo, que nacieron separadamente del Estado, pero que el Estado puede promoverlos o facilitar su accionar.